Licenia Espinel comparte un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El Ministerio de Finanzas y el IES están en negociaciones para acordar una estrategia de pago de $6.910 millones que el gobierno central le debe al Seguro Social a junio de 2020. El director general del IES, Carlos Tamayo, solicitó al ministro de Finanzas, Richard Martínez, el pago de la deuda para subsanar los problemas de liquidez de esta institución. Ante ello, el Ministerio de Finanzas ya hizo una propuesta al IES para pagar $460 millones en efectivo y 900 millones en bonos del Estado. Pero el IES no quiere papeles, sino dinero en efectivo para cubrir sus obligaciones en salud y pensiones. De otra forma, el Seguro Social tendría que desinvertir unos $1.500 millones para hacer frente a sus obligaciones. 7 de la mañana con 40 minutos, 7 con 40 minutos. Esa es la situación por la que atraviesa el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y para conversar sobre este tema, saludamos ya a través de la vía telemática a Víctor Hugo Villacrés, economista decano de la Facultad de Ciencias Administrativas. Economista Villacrés, buenos días. Les saluda Licenia Espinel. De acuerdo a las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los recursos con los que dispone actualmente no alcanzarían siquiera para cubrir las pensiones jubilares del mes de agosto si el gobierno no se pone al día o al menos cancela una parte de ese 40% que le adeuda la entidad y que según el señor Water superaría ya o estaría cerca de llegar a los $7.000 millones. ¿Cómo mira usted la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Usted que estuvo en esa entidad y conoce cómo funciona. ¿Qué tal, Licenia? Buenos días. Un saludo a la gente que nos escucha a través de Pichincha Universal. Bueno, varios factores. Yo digo que se puede dividir el análisis en dos partes, el técnico y el político. En la parte técnica, decir que el IES es un sistema de seguros. Entonces, que cuando nosotros aportamos ese 20,6%, estamos de alguna manera capitalizando 5 seguros. El seguro de riesgos de trabajo, el seguro de desempleo, el seguro social campesino, el seguro de salud, el seguro de invalidez, vejez y muerte. Además, existen 2 fondos, el de cesantía y el fondo de reserva. Todo eso se capitaliza, en el caso del fondo de reserva, a partir del 13º mes con el mismo empleador. ¿Qué es lo que sucede? Cada cual se maneja por separado, entonces cada cual tiene una historia distinta. En el caso del seguro de pensiones, este es un seguro de ahorro, reparto y beneficio definido. ¿Qué quiere decir esto en castellano puro? Esto quiere decir que básicamente utilizamos el aporte de los actuales afiliados para financiar las pensiones de los alrededor de 500,000 jubilados. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí encontramos el primer problema. La reducción del empleo. Hay más de 300,000 personas que han perdido el empleo en la pandemia. Eso afecta los ingresos del seguro y evidentemente del seguro de pensiones. Entonces, primer aspecto importante ahí, o primer factor que contribuye a este problema de liquidez que tiene el IES, la reducción del empleo formal en el Ecuador. Segundo, el acuerdo entre empleados y empleadores que ha permitido reducir la jornada laboral de las personas con la consecuente reducción del salario, que es la base imponible sobre la cual recae este 20,6%. Del 20,6%, nosotros más o menos destinamos al seguro de pensiones el 9,86%, es decir, casi la mitad del aporte que realizamos va directamente al seguro de pensiones. Y un tercer factor que hemos mencionado aquí, que seguramente es un factor de los que más preocupa, es la falta del aporte del 40% al seguro de pensiones por parte del Estado. Recordemos que este 40% fue restituido en el 2018 por la Corte Constitucional y desde octubre del 2018 se estableció que se debía pagar. ¿Desde cuándo? Desde el 2019. Entonces empezó a pagarse desde enero del 2019, se cumplió con esto hasta septiembre del 2019. Y desde ahí sigue impago hasta la actualidad. ¿A cuánto asciende la deuda con el seguro de pensiones? Bueno, solo la deuda con el seguro de pensiones está alrededor de $1.700 millones. Entonces, si no se cancela esos recursos, va a ser imposible que el IES pueda mantener sus reservas, que el IES pueda mantener sus inversiones, va a tener que desinvertir parte de sus activos para poder hacer frente a su principal pasivo, que es el pago de los 500,000 pensionistas. Fíjese un dato importante,
En el 2020, el IES necesita 4.700 millones de dólares solo para pagar pensiones. 4.700 millones de dólares. Y los ingresos que están presupuestados, dado la reducción que ha habido en el sector laboral, no superarían los 2.500 millones de dólares. Entonces, dicho esto, evidentemente se ve que existe una brecha que podría ser cercana a los 2.000 millones de dólares. En esta brecha, nuevamente, se financia normalmente con el 40% o con incremento de afiliados. Pero lo que está sucediendo es efectivamente lo contrario. No existe la liquidez suficiente para que el seguro de pensiones pueda hacer frente a sus pasivos. ¿Cuál es la solución? Desinvertir. ¿Qué va a desinvertir? Probablemente papeles de renta fija, renta variable, públicos, privados, e inclusive podría colateralizar, o lo que podría llamarse también en términos financieros, una venta de parte de su cartera hipotecaria, sobre todo la cartera AAA, es decir, una titularización de cartera. Puede ser o una colateralización o una titularización de cartera para recoger recursos líquidos que le permita hacer frente a sus gastos. Economista Villacrés, muchas personas, muchos analistas aseguran que la situación del IES se agravó por medidas adoptadas por el gobierno nacional, entre ellas las que usted menciona como respuesta a la ley humanitaria o como efecto de la ley humanitaria. Pero otros dicen además que podría tratarse de una crisis que se la está provocando con intención al IES para generar su posible o eventual privatización, y esa es una de las consultas que le estamos haciendo a nuestros amigos oyentes. ¿Cree que la crisis del IES es provocada para justificar una eventual privatización de la entidad? ¿Usted coincide con estos criterios o cree que no se puede llegar a este extremo? Mire, al inicio de la entrevista yo decía que hay dos temas, un técnico y un político. En términos políticos, es indudable que desde la década de los 90, cuando hubo la consulta popular en el gobierno de Sixto Durán Ballén, se ha pretendido constantemente en diferentes gobiernos privatizar la seguridad social. Ha habido un proceso de fortalecimiento entre el 2007 y el 2017. Se pasó de 1,5 millones de afiliados a más de 3 millones de afiliados. Es decir, se duplicó la cantidad de personas que tenían un empleo estable y que por tanto tenían acceso a la seguridad social. Nuevamente se ha vuelto a reducir, hay problemas de liquidez en la institución, pero fíjese qué está detrás de la seguridad social. Analicemos lo que está pasando en Chile para que la gente pueda entender. En Chile, en la década de los 80, se generó estas administradoras de fondos de pensiones, instituciones privadas que lo que hacen es administrar los recursos. Si esta historia la traemos al Ecuador, el Ecuador normalmente, como le digo, administra más o menos 5.000 millones de dólares solo para el fondo de pensiones. 5.000 millones de dólares, más o menos. Ahora, ¿cuánto cobran las AFPs por esta administración? Entre el 3 y el 5%. Seamos cautos, digamos que el 3%. El 3% de 5.000 millones son 150 millones de dólares. 150 millones de dólares. 150 millones de dólares, ¿para qué? Para administrar 5.000 millones que se puede hacer con unos 20 millones. Entonces, ¿a quién no le interesa un negocio de 130 millones? Primera cosa que está sobre la mesa. ¿Y quiénes son los que están en capacidad de administrar los fondos previsionales? Bueno, nuevamente tengo que irme a Chile. En Chile, quienes adoptaron los fondos previsionales fueron la banca. La banca que normalmente se hizo cargo porque era la que más capacitada estaba para este proceso de intermediación de recursos. Pero no suficiente con eso, cuando los chilenos se acercan a la banca para hacer créditos hipotecarios para adquirir su nueva casa, pues las tasas que les cobran son más del doble de las tasas que les pagan en sus ahorros previsionales. No sé si me explico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que, claro, se llevan el negocio de las pensiones en Chile, me estoy refiriendo, pero estoy haciendo un símil de lo que podría ocurrir, se llevan el negocio de las pensiones y además de eso generan créditos hipotecarios para quienes serán pensionistas en el futuro con una tasa de interés, con un spread el doble de lo que están pagando en los fondos de pensiones. Por si fuera poco esto, se habilita en el caso de Chile la posibilidad de que puedan invertir tanto en instrumentos de renta fija variable, es decir, papeles de empresas, tanto en Chile como fuera de Chile. ¿Sabe cuánto ha sido la millonaria pérdida que han tenido los sistemas de pensiones en Chile, por ejemplo, en el 2008, en la crisis de los Estados Unidos? Por ejemplo, actualmente, con la crisis, con la pandemia que hubo,
Solo en esta crisis se habla de más de 50.000 millones de dólares perdidas por las AFPs en Chile. ¿Qué quiere decir? Que sí, cuando dejamos estas famosas condicionantes del mercado y se libera el hecho de que puedan invertir en empresas públicas, privadas, en empresas nacionales, en empresas extranjeras, se puede incrementar el riesgo. Sí, evidentemente podría incrementarse en alguna medida la rentabilidad, pero más se incrementa el riesgo. De hecho, en Chile, en la década de los 80, se prometía que la gente se jubilará con el mismo salario que recibían en su último rol como activo. Es decir, que usted recibía el mismo salario del último rol de activo. ¿Cuánto están recibiendo? El 30% de su último rol como activo. Más del 50% de jubilados tienen pensiones inferiores al salario base. Eso es lo que ocurre actualmente en Chile y eso es lo que implicaría un sistema de administración de fondos de pensiones privados en donde se privatiza las utilidades, pero se distribuye las pérdidas entre los pensionistas. Entonces, piense usted quiénes estarían interesados. Bueno, quienes desean administrar en primer lugar y segundo, también algún sector empresarial que actualmente no tiene acceso a liquidez por inversión que podría haber de diferentes instituciones. Bueno, podrían encontrar en el IES la institución que invierta en esos papeles. Actualmente la ley establece, ley del 2001, por cierto, que los papeles en los que debe invertir el Estado, el IES, son papeles AAA en caso de empresas privadas. Y en caso del sector público pueden ser CETES, es decir, certificados de corto plazo o papeles de largo plazo. Por cierto, en términos de pago de este tipo de deuda, es decir, de deuda de papeles, nunca el Estado le ha quedado mal al IES. Le ha quedado mal en este otro tipo de responsabilidades, en el pago del 40%, en el pago de la deuda de salud, que es otra deuda que actualmente en el seguro de salud asciende alrededor de 4.000 millones, por eso es que el presidente Watters habla de alrededor de 7.000 millones entre los diferentes seguros. Economista Villacrés, ante la falta de liquidez, el Ministerio de Economía propuesta al IES respecto a que se le podía pagar 460 millones de dólares en efectivo y alrededor de 900 millones adicionales en bonos del Estado. ¿Qué tan buena es esta propuesta? ¿Qué tan viable es para aliviar las finanzas del IES? Mientras que la contrapropuesta hecha por el IES al Ministerio de Finanzas es que se aumente el pago del monto que ofrece en efectivo y que se canjee, no sé si esa es la palabra, el término adecuado, canjeo, que se entregue activos como el Banco del Pacífico, el oleoducto de crudos pesados y una central hidroeléctrica. ¿Cómo analizar esta contrapropuesta del IES y esta oferta que hace el Ministerio de Finanzas al IES? A ver, la oferta es transferir la irresponsabilidad del Ministerio de Finanzas a diferentes instituciones del sector público-privado. Fíjese que el Ministerio de Finanzas no paga 2 meses sueldos y salarios, estamos por terminar el mes de julio. Fíjese que el pago a proveedores se ofrece ahora tanto con CETES como con obligaciones en un tema que es inclusive digno de análisis. Para violar la ley lo que hacen es obligar a la persona, al proveedor del Estado, que reciba los recursos en efectivo e inmediatamente se los devuelva, para no decir que pagaron gasto corriente con deuda. ¿Me explico? Entonces, le entregan en efectivo e inmediatamente le vuelven a retirar ese efectivo para entregarle los bonos. Vea usted cómo se pasan por el forro la ley de esa manera. Además, hay que decir que las transferencias a los GAT también están pendientes. Muchos gobiernos autónomos descentralizados tienen tasas de dependencia sobre el gobierno nacional del 70, 80, hasta el 90%. Es decir, estamos hablando de empleados municipales, de empleados de gobiernos provinciales que seguramente en un par de meses no recibirán sus salarios porque los municipios no tienen de dónde cancelar eso. Hay un déficit adicional de 3.000 millones de dólares. Y a eso ahora se suma una propuesta de también pagar con deuda a el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, me parece que es una transferencia de irresponsabilidades y por parte del IES sería un absurdo aceptar unas inversiones que no significan recursos líquidos, cuando el IES lo que necesita en este momento es liquidez para afrontar los pasivos que tiene de corto plazo, que son el pago de pensiones de los 500.000 jubilados entre agosto y diciembre. Entonces, básicamente, hay que decir que el IES necesita esos recursos, los necesita en efectivo, y por eso debe hacer cualquier esfuerzo para llegar a una negociación con el gobierno a fin de que se haga lo que se hizo con Credit Suisse y Goldman Sachs. O ya se olvidaron que ahí pagaron 1.600 millones de dólares contante y sonante en efectivo.
que permitieron que el valor nominal de los bonos, que estaba alrededor del 30%, suba espumosamente y ahora se coticen mucho más alto en los mercados internacionales. Entonces, eso mismo que se hizo con Goldman Sachs y Credit Suisse, que se haga ahora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se cancele en efectivo para que podamos cumplir con el pago de pensiones de las personas que están jubiladas y además que han aportado toda la vida al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, toda la vida de activos, y que de ninguna manera se merecerían un maltrato en términos de lo que implicaría solo retrasos. Peor aún dejar de pagar esas pensiones. Me parece que el dinero de los pensionistas es el dinero más sagrado que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ya que usted mencionó hace unos momentos que el IE se va a ver obligado a desinvertir o a traspasar la mejor cartera hipotecaria a la banca privada. ¿Qué significaría esto para los afiliados? ¿Que van a cambiar las condiciones de sus créditos hipotecarios, que van a pagar más interés? ¿Cómo entender esta posibilidad? Mire, cuando se hace una titularización de cartera, lo que implica es que la mejor cartera que tiene el BIES actualmente, es decir, aquella que se paga puntualmente, aquella que llegada la fecha no tiene retrasos y usted comprueba, es candidata a pasar a otro tipo de instituciones financieras locales o internacionales, porque en la titularización hay un campo abierto en donde se puede obtener liquidez. Pero ¿qué es lo que sucede? Que finalmente, poco a poco el BIES se va a quedar con la cartera más complicada y la cartera buena va a ir a estas otras manos. Cartera que con riesgo cero, porque acuérdese que normalmente ya es una cartera comprobada por años o con un riesgo mínimo, digamos, una cartera comprobada que en años se ha pagado y que va a estar en manos de quienes darían este tipo de inversiones. No implicaría un cambio en las condiciones para los afiliados, desde luego, porque los afiliados firmaron bajo ciertas condiciones su crédito hipotecario y eso debería respetarse. Pero lo que sí implicaría es una reducción de las inversiones AAA que tendría el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y por supuesto implicaría una reducción en la reserva que tiene el seguro de invalidez, vejez y muerte. Reserva que sirve y que se genera a partir del ingreso corriente y el gasto corriente de un periodo determinado, entonces se establece si hay un excedente y ese excedente pasa a la reserva. Esta reserva sirve para pagar las pensiones de quienes en el futuro nos jubilaremos, porque acuérdese que los actuales activos serán los pasivos del mañana. Si tenemos actualmente 2.700.000 afiliados al Seguro General Obligatorio, en 30, 40 años tendremos 2.700.000 jubilados. Y ahí entra en un tema que es bien importante, que es el tema de las reformas a la seguridad social, porque fíjese, en el año 2000 existían 12 activos por cada jubilado. En el 2020 existen ya 7 activos por cada jubilado. Y se habla de que al 2080 llegarán a 2 activos por cada jubilado. Entonces, si no reestructuramos todo el sistema de seguridad social, acorde a lo que está pasando en el resto de América Latina y el Caribe, por cierto, este no es un problema solo del Ecuador, el problema demográfico, el problema de tasas de reemplazo, el problema de gobernabilidad, el problema de cuáles son los diferentes actores que participan dentro de la institución. Esto es inherente a todos los sistemas de seguridad social. El ser humano está completamente atado a un sistema de seguridad social. Decía Otto von Bismarck, el fundador de la seguridad social, esta es la única institución que va con el ser humano desde que nace, porque muchos nacimos en los hospitales de la seguridad social durante toda su época laboral, cuando se retiran e inclusive después de la muerte a través de sus deudas. Entonces, si hay una institución que se debe cuidar en el Ecuador, esta es la seguridad social. Se dice que entre enero y junio de este año el IES ha solicitado al BIES, a su banco, $743 millones para destinar al fondo de pensiones y que hasta finalizar el presente año el seguro prevé requerir de su banco un total de $1.477 millones. De ser esto así, ¿peligra la estabilidad del banco del afiliado? Y tal vez la previsión es corta, porque como sigue aumentando el desempleo, entonces seguramente hay menos aportes, que es lo que yo le decía al inicio de la entrevista, y necesitará más de esos 1.400 millones. Bueno, la reserva es justamente una herramienta que permite pagar a tiempo a los jubilados. Yo creo que el principal problema que afronta ahora la seguridad social y que debe ser tomado con toda cautela por parte de las autoridades actuales es
tener la liquidez suficiente para pagar a los afiliados. Esa es la razón de ser del IES. Entonces, en ese contexto, utilizar la reserva es parte de las herramientas que se tiene para poder hacer frente a los pasivos. Ahora, de nada sirve utilizar la reserva en el corto plazo si en el mediano plazo no se generan estos instrumentos como el cobro de las deudas, no solamente que tiene el gobierno, sino que tienen muchas instituciones en altos niveles y que debe ser un cobro líquido. La venta de activos improductivos. Normalmente hay muchas empresas que entregan lo que se denomina legalmente en dación de pago, algunos bienes que tienen, y esos bienes deben ser vendidos para recuperar liquidez. Ahora más que nunca el IES necesita ser una institución líquida para hacer frente a lo que se está viviendo en la pandemia. Entonces, de ninguna manera implica que el IES va a ser insostenible. Fíjese, para que la gente entienda un poco lo que les estoy diciendo. La cartera total del BIES actualmente es de 20.000 millones de dólares, entre créditos hipotecarios, créditos quirografarios, prendarios, papeles de renta fija, variable, públicos, privados. Toda la cartera de la banca privada del sistema financiero nacional es 30.000 millones de dólares. Es decir, el BIES, fíjese si será solvente, tiene el 2/3 de la cartera de toda la banca privada sumada, todos los bancos, desde el más grande hasta el más chiquito, más o menos 30.000 millones de dólares en cartera. Solo el BIES, 20.000 millones de dólares en cartera. Entonces, ¿hay que saber administrar esa cartera? Claro que sí. Hay que saber manejar los fondos que son de largo plazo, diferenciar de los fondos de corto plazo. Una cosa es manejar una cesantía que podría entregarse en 30 años, otra cosa es manejar un seguro de desempleo, una cosa es manejar un seguro de invalidez, vejez y muerte, otra es manejar un seguro de salud. Necesitamos técnicamente manejar cada uno de los rubros que están dentro de la institución, pero fíjese si la institución es solvente. Ahora, ¿tiene un problema de liquidez? De acuerdo. El problema de liquidez, si no se soluciona en el corto plazo, podría convertirse en un problema de solvencia. Eso es lo que dice cualquier libro de texto de finanzas bancarias. Entonces, hay que tomar acciones sobre los problemas que se están registrando actualmente para evitar estas condicionantes que podrían llevar a problemas de solvencia y a que cada vez tenga más eco aquel discurso que en la década de los 80 funcionó en Chile. Economista Villacrés, si no se toman estas acciones que usted menciona y si no se emprenden esta reforma que usted señala, la vida o la subsistencia del IES como tal, como lo concebimos, como lo conocemos, está seriamente amenazada, como dicen varios analistas. Mire, yo creo que son necesarias las reformas. Las reformas van a generar una mayor etapa de vida activa o más longevidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Cada 10 o 15 años en cualquier país del mundo se hacen reformas a la seguridad social, reformas que generan mayor sostenibilidad. Normalmente para esto se utilizan los estudios actuariales, que no son otra cosa que proyecciones de lo que podría ocurrir en el futuro con los ingresos y gastos si no se toman decisiones bajo ciertos supuestos. Pero fíjese que, por ejemplo, los estudios actuariales del Ecuador hablaban de una supuesta tasa de crecimiento económico del 2% en los próximos 20 años. Esos estudios ya no sirven, porque en este año la tasa será de decrecimiento de al menos 2 dígitos, lo que yo tengo en proyecciones, es decir, será del menos 10%, el peor decrecimiento en la historia republicana. Entonces, en ese contexto, si usted no toma algunas acciones en el seguro, evidentemente podría tener problemas. Y dentro de las acciones está, por ejemplo, un mayor control, mayor eficiencia en la administración, el buscar cambios que vayan a la par con los factores demográficos que hablamos de hace un momento. La gente cada vez vive más, la gente tiene menos hijos, y eso hace que la sostenibilidad de la seguridad social se vaya afectando. Esto no tiene que ver con buenas o malas administraciones, tiene que ver con la historia de la humanidad, con lo que ya vivieron en Europa hace 30 años y que ahora se está viviendo en América Latina y el Caribe. Entonces es necesario reformar para anticiparnos a lo que pasó en Europa. Y así lo están haciendo algunos países, así lo está haciendo Paraguay, así lo hizo Colombia en su momento, así lo están haciendo muchos otros países, el mismo Brasil en la región, porque es necesaria una reforma estructural. Para esta reforma se necesita un gran acuerdo. Fíjese, yo creo que el IES debería estar completamente despolitizado. Si hay una institución que deberíamos cuidar a fondo, los afiliados y en general los ecuatorianos, esta es la seguridad social. Es necesario que el Estado cancele todas las deudas que tiene. Hay que buscar este gran acuerdo. Debemos buscar un pilar o 3 pilares en la seguridad social: un no contributivo,
porque hay que pensar que así como hay 500,000 personas de leucemia que hoy cobran pensiones, hay 1,5 millones de personas mayores de 60 años que no cobran pensiones. Es decir, de 2 millones de un universo de personas mayores de 60 años, solo 500,000 acceden a pensiones. El resto, el 1,5 millones, no tienen esa posibilidad porque no tuvieron capacidad de ahorro cuando eran activos. Entonces hay que pensar en pensiones no contributivas, hay que pensar en estas pensiones solidarias y contributivas y hay que pensar en algún esquema que genere incentivos para que la gente aporte sobre todo su salario. Es público y notorio que hay futbolistas que aportan sobre $800, sobre $400, cuando los salarios de los futbolistas superan los $10,000 de esos futbolistas. Entonces, bueno, es tiempo de transparentar en todos los sectores para buscar también que el IES recaude lo que es justo, es decir, a partir de los ingresos que tienen las personas, el 20,6% y de esa manera también incrementar la sostenibilidad de la institución. Todos estos son temas que se deben analizar. La tasa de reemplazo en el Ecuador, es decir, cuánto de su último salario de activo, su primer salario de pasivo, supera el 90%. Es de las tasas de reemplazo más altas de la región y hay mucha gente que, claro, aporta toda su vida sobre el salario básico y los últimos 5 años se pone un salario de $2,000-3,000 y con eso recibe una pensión grande. Es decir, no hay una correlación entre lo que usted ha ahorrado y lo que usted recibe de pensión. Debe haber una mejor corrección. Se debe hablar de la estructura de cálculos. Es necesario tener los 5 mejores años. Fíjese que el promedio, le voy a poner 2 promedios de América Latina y el Caribe para que la gente entienda. Yo no persigo este tipo de transformaciones, solo les digo lo que ocurre en América Latina y el Caribe. Promedio de edad de jubilación América Latina y el Caribe, 65 años. Promedio de tasa de reemplazo América Latina y el Caribe, más o menos del 70%. Promedio de años sobre los cuales se calcula su jubilación en América Latina y el Caribe, 10 años. En el Ecuador el promedio es 5 años, en el Ecuador nos jubilamos a los 60, en el Ecuador la tasa de reemplazo es cerca del 90. Entonces son temas que necesariamente, si queremos caminar hacia una sostenibilidad, pueden ser duros de escuchar, políticamente difíciles de decir, pero en la práctica hay que ver lo que hacen los vecinos, porque cuando el vecino pone las barbas a afeitar, nosotros deberemos poner las nuestras a remojar. Le queremos agradecer, economista Villacrés, por su presencia virtual en nuestra emisión de noticias, por la información que nos ha proporcionado el economista Víctor Hugo Villacrés, catedrático universitario, expresidente del Consejo Directivo del IES. Le comparto la respuesta que nos han dado a conocer nuestros amigos oyentes y quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales a la interrogante que les planteamos para este diálogo con usted. ¿Cree que la crisis del IES es provocada para justificar una eventual privatización de la entidad? Un 95% considera que sí, frente a un 5% que opinó que no. Gracias, economista Villacrés. Gracias, Yesenia. Un buen día para todos. Punto Noticias. Apasionados por las noticias.